¿Cuántos están contentos de estar en este lugar? Para nosotros es un milagro. Todavía es como que nos cuesta, ¿o no? Ayer veníamos viajando y decir, estamos viviendo de nuevo acá. Es como que después de 15 años, hermano, nos cuesta bastante. Pero acá estamos, esta es nuestra familia, así que qué lindo que podamos estar juntos. Una vez más, si querés saludar a alguno que tenés al costadito, antes de sentarte para escuchar la palabra del Señor. Tenemos buenas noticias, ¿Saben qué? Tome su asiento después. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Sabe que hay algo especial que Andrea va a presentar en esta tarde? Pero yo no puedo dejar de dar gracias a Dios. Yo la veo a Amy y la verdad que yo disfruto verle compartir, o no le queda otra, pobre Amy, tiene que compartir nuestra vida, pero yo creo que disfruta poder estar alabando al Señor, sirviendo al Señor. Pero yo quiero agradecer porque todos han sembrado algo en la vida de mis hijas y hoy simplemente quiero que miren ese hombre que está con una camisita celestita porque él fue el primer maestro de la palabra de nuestras hijas. Así que tengo mucho gozo en mi corazón y qué lindo es cuando todo lo que hacemos al Señor, nada es en vano, todo edifica, todo suma y qué lindo cuando podemos ver que hay fruto en lo que hacemos, ¿sí? Bueno, creo que te ganaron con el Sí, anuncio. nos ganaron los niños, ya se fueron los niños y los adolescentes, pero es lindo poder festejar que hoy iniciamos con Grace Kids, ¿eh? Así que un gran aplauso a ese esfuerzo que hacen nuestros voluntarios. Así que Dios te bendiga. Aparte en dos edades, los más chiquititos, sí, los peques. esto es un lujo. Sí, ya empezamos con todo. Sí. Bueno, ahí está el futuro, ahí estamos, qué bien. Pastor, déjame orar por la palabra. Dale. Parece? Sí, por supuesto, cómo no. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a pedirle al Señor que Él nos hable, que Él venga a nuestro corazón y nos diga algo especial, nos mime hoy a cada uno según nuestra necesidad. Señor, y hoy te pido que uses al pastor Silvano, Señor. Unge su boca, dale palabras que aún él no ha pensado, Señor. Organiza sus ideas, pero Señor, que sea tu espíritu el que se derrame, el que hoy nos hable, el que se mueva en este lugar, Señor, porque a eso hemos venido a escucharte. Henos aquí, Señor, henos aquí. Aquí estamos con nuestros oídos y nuestro corazón hambriento de una palabra tuya, Señor. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús, hoy oramos y te damos gracias. Amén. Amén. Gracias, Andrea. Quiero tocar un tema que a mí en lo personal me llega muy de cerca, porque así como ustedes tenemos lugares en la vida. O sea, nosotros nacemos, vamos creciendo, a todos nos pasa lo mismo, y luego hay algo que se llama el tiempo que nos posiciona en distintos lugares. Primero somos totalmente dependientes, somos los bebés, después los niñitos, después los adolescentes y todo eso. Y empezamos como a cargarnos en la vida algunos títulos, algunos roles. Mirando a Andrea podría decir que de pronto era el novio. A los 33 años, hermano, me casé con esta mujer, se me cambió el título, ahora era el esposo. Y así vamos. Y después vino el tema del pastorado. Yo me acuerdo cuando arrancamos acá en Grace, decían pastor y yo no me daba por aludido, yo era Silvano. Hasta que después me di cuenta que sí, había una nueva responsabilidad y ahí sí cuando decían pastor me daba vuelta. Claro, uno va como abrazando esas nuevas posiciones. ¿Qué le digo? La vida nos lleva a distintos lugares, somos padres, gracias a Dios, de dos hermosas chicas, Michelle y Amy. Después vienen otros títulos más. Ahora me dicen suegro. Es una cosa que todavía no me cae. Me dicen abuelo. Para mí unos meses atrás abuelo era mi papá, mi suegro, ya no están. Y el abuelo de la familia, adivinen quién es, el que les está hablando. Y es así, ¿no? Como tenemos distintos lugares, pero no son títulos para poner un cuadrito. Nadie me pone un cuadrito de abuelo, pastor. ¿Saben qué son lugares de influencia?
son lugares de influencia. Y el mundo hoy está regido por los influencers. La política está cruzada por los que logran influenciar, usan las redes sociales, usan los medios. Bueno, ustedes saben más que eso de todas estas cosas. Yo quiero hablarles que también nosotros, aunque muchas veces nos sabotea la autoestima baja, también nosotros somos influencers. Somos unos influencers increíbles, increíbles. Mire, hace un tiempo me encontré con una amiga que creo que hace más de 15 años no la estaba viendo. Y cuando uno no se ve de tiempo con amigos, empieza a hablar de la familia, y de quien siempre estoy hablando es de mi papá Sebastián. Entonces, lo que le decía, poniéndola en la órbita de lo que nos está pasando, le decía a esta persona, esta amiga, es bueno, Sebastián hace un par de años partió con el Señor y todo eso, pero en ese momento ella empezó a llorar. O sea, ella también tenía su historia. Y abre su corazón y dice, es que mi papá también se murió. Bueno, el mío se murió de 90 años. Tuve la bendición de tener un padre amoroso, no perfecto, pero un viejo amable, un mentor, un amigo que extraño y voy a extrañar el resto de mi vida seguramente. Pero como que yo pienso en Sebastián, mi papá, a pesar que falleció, partió con el Señor, a mí me sale una alegría, una sonrisa siempre pensar en él. A esta chica no. Me dice lo que pasa, que él murió. Y con él se fue a la tumba algo que nunca hizo conmigo. Yo soñaba de pequeñita que él me diga, te amo, hija. Nunca me lo dijo. Y yo soñaba que mi papá, antes de morir, por lo menos me dio un abrazo. Y nunca me dio un abrazo. Bueno, yo no sigo con la historia porque es personal, pero quiero decirles algo. Que esta mujer, esta amiga, es una adulta como yo. Pero esas marcas que quedan en el corazón fueron marcas lamentables de muchas veces personas que nos han influido para mal como también otras para bien. O sea, nosotros lo que podemos hacer mejor en la vida ahora es cambiar la historia. Hay algunos que están creciendo y nunca terminan de depositar en algún lugar del corazón mediante el perdón, mediante la resignación, mediante la gracia de Dios para poder cambiar una historia y entender que si nosotros no cortamos lo que hay de nuestro corazón, vamos a seguir influyendo en una generación que ahora sí depende de nosotros. Todos tenemos historias tristes y historias felices, pero ahora estamos nosotros haciendo la historia, influyendo en la vida de alguien. Y nosotros podemos influir, lógicamente, para bien, pero para mal también. Y los primeros que reciben nuestras influencias son nuestros hijos, es nuestro hogar, el ambiente espiritual en los lugares donde nosotros nos movemos. Hay esperanza, nosotros somos llamados por Dios para ejercer influencia. Y cuando escucho a esta muchacha hablar, digo, ahora que nosotros somos protagonistas de las nuevas historias, tenemos una gran responsabilidad que no podemos perder esa oportunidad de primero tratar de que el Señor sane nuestro corazón, pero entender que somos tan valiosos, tan importantes para muchos otros que nos miran, muchos otros que están dependiendo de nosotros. Y creo que con esta palabra que quiero compartir en este día, tenemos que recibir alguna clave de Dios. Algo tenemos que hacer para que después que pasemos por esta vida, todo lo que venga por detrás sea una buena influencia y hayamos dejado un legado, pero un legado de bendición, cortando esas maldiciones que la vida, el enemigo ha hecho en nosotros, que hemos sufrido tanto, que hemos tenido tantas carencias. Este es el tiempo que Dios se manifieste primero en nosotros y podamos ser aquellos que lideremos una nueva generación, pero con otro espíritu, que podamos bendecir. ¿Cuántos quieren recibir una palabra para que Dios nos use y que nuestro hogar sea un hogar transformado por el Señor? Mira, encontré ahí en el libro de los Hechos, capítulo 10, un personaje llamado Cornelio. Y me llamó mucho la atención porque Cornelio está en la gama de personas que sería el menos pensado para que traiga un avivamiento primeramente en su casa y en su familia. Cornelio no iba a una iglesia como usted y yo.
Cornelio no tenía un papá pastor o una familia donde alguien te leyó el Evangelio, alguien aunque sea desde el catolicismo te habló que había un Cristo. Yo no sé cómo fue la historia de este Cornelio, pero era el menos indicado. De hecho, no era de ascendencia judía, su trabajo era un trabajo rudo, él se dedicaba a la milicia, era un general, una persona de autoridad. Sin embargo, este Cornelio pudo cultivar cosas en su corazón que lo hicieron un influencer en su tiempo de una manera extraordinaria. Y fíjense que esa capacidad de poder transformar lugares no fue una casualidad. Él tuvo que pasar por distintas influencias. La influencia primero hacia su propia persona, luego a su familia, luego a quienes le rodeaban como líderes, personas de Dios a su alrededor, y pudo influenciar a toda una comunidad. Mire, ahí en Hechos capítulo 10 dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, y ahí está la posición que él tenía, un centurión de una compañía llamada La Italiana. Pero acá vienen unas características maravillosas. Dice que él era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, influencer, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. La historia más o menos que usted puede leer en casa habla de que hay como dos cámaras filmando la misma historia, que luego estas dos historias se van a encontrar. Por un lado tenemos esta cámara, esta filmación sobre lo que está pasando ahí en Cesarea, en la casa de este centurión llamado Cornelio. Por otro lado, usted después va a ver en el relato que Dios está tratando el corazón de un Pedro, que para Pedro había algunos que eran los elegidos, los electos, los que podían alcanzar la gracia de Dios, pero otros que estaban fuera. Desgraciadamente a veces, como esto está en nuestro sistema religioso. Sabemos que la gracia de Dios para todos, pero nosotros discriminamos. Nosotros decimos, no merece, es para algunos, es de esta manera. Y Dios está tratando a este religioso como Pedro, mostrando una revelación, y al final está diciendo con toda esa revelación, ¿sabes qué? No llames inmundo lo que el Señor ha santificado. O sea, hoy usted puede ser un Saulo, o tu hijo, o cualquiera, un perdido sin remedio, pero con un toque del Señor puede ser transformado en un Pablo que pueda marcar el resto de las generaciones. Y muchas veces nosotros en la iglesia no lo hemos entendido, no lo hemos aplicado bendiciendo a las personas. Pero sí estoy acá con Cornelio, porque en un momento todo lo que pasa aquí con Pedro se va a conectar con este Cornelio. Y lo que sí quiero precisar es esto, que aquel que va a influenciar primero es una buena influencia para uno mismo. Hay un libro que recomiendo de Bernardo Estamateas que dice así, les va a gustar el título, dice: Cuando el tóxico es uno mismo. A veces renegamos del marido, de la esposa, del padre, del abuelo, de no sé quién, no sé cuánto, pero muchas veces el primer lugar que Dios tiene que sanar es nuestro propio corazón, nuestras propias emociones, ¿no? Y fíjese qué interesante que él, para ser una persona influyente para sí mismo, desarrolló algunas características que yo las quiero desarrollar. Lo primero es que él era piadoso y temeroso de Dios. ¿Qué significa esto? Que tenía una sensibilidad hacia Dios. Piadoso viene de aquel que tiene una vida de fe, aquel que desarrolla y cultiva valores que vienen de parte de Dios. Entonces, qué bueno es saber que si yo voy a afectar para bien a mis hijos, mi familia y de ahí todo lo demás, lo primero que encuentro que tengo que aprender de Cornelio es que debo ser temeroso de Dios. El temor de Dios hace que vivas una vida diferente, que para algunas cosas le digas no y para otras sí, que te cuides, que estés sopesando siempre si lo que vas a decidir, lo que vas a hacer, lo que va a pasar por tu vida, agrada a Dios o desagrada a Dios. Qué buena característica del corazón de Cornelio. Él decidió ser una persona temerosa de Dios. El Salmo 25:14 dice: la comunión íntima del Señor es con los que le temen. Dios no hace amistad con cualquiera. Dios no se manifiesta con cualquiera.
Dice la palabra que el Señor conoce los que son suyos. Y la intimidad con Dios crece en la medida que nosotros crecemos en nuestro temor del Señor. Ese respeto y ese sentido de realidad que Dios no es algo inmaterial, Dios no es impersonal, Dios es algo para convivir, para agradarle y para tener intimidad con Él. Salmo 34:7 dice que el ángel del Señor, ahí viene la protección, el cuidado en nuestros temores. El ángel del Señor acampa alrededor ¿de quién? De los que le temen. ¿Y qué hace con los que le temen? Le defiende. Estás pasando por situaciones de temor, el futuro, la salud, el dinero, ¿qué va a pasar? Si el Señor está con nosotros, dígale al que tiene al lado, todo va a estar bien, tranquilo, todo va a estar bien. Lo único que tengo que preocuparme yo y mi esposa y mi matrimonio y los que estamos en casa es de temer al Señor. Casa que teme al Señor es casa cuidada. Salmo 128:4 dice, he aquí, y este me gustó, este me lo llevo para mi casa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Los que temen al Señor, los que le agradan al Señor, siempre se llevan beneficio. Siempre hay promesa de Dios para la casa del justo. Por eso, qué increíble que lo primero que él hizo para ser un buen influencer y desarrollar características personales que lo hicieron una persona relevante fue que él era piadoso y temeroso del Señor. Segunda cosa, fíjense qué interesante. Eso que a veces nosotros pasamos por advertido, la generosidad. La generosidad no solamente tiene que ver con lo que yo doy, con mi pacto con el Señor en la casa, con mis ofrendas y todo lo que hago, sino la generosidad tiene que ver con lo que hago con la gente. Él daba limosnas y eran ayudas para gente del pueblo. Cuando uno es generoso en la vida. Cuando uno es generoso, no le duele dar dinero, pero no le duele dar afecto, atención. La gente lo conocía como una persona generosa. Los generosos no se preocupan por sí mismos. A veces hay grandulones que son los padres de la familia que están más preocupados en cómo se sienten, ya tienen 50, 60 años, que cómo se sienten los hijos. Están más preocupados por su éxito, cómo están llegando en su realización personal en la vida, que cómo están creciendo los niños, sus dolores. La adolescencia significa dolor, entonces nuestros hijos van a pasar esos dolores que también hemos pasado nosotros. Ahora, si nosotros quedamos heridos, ellos no deberían pasar heridos. Tienen un padre y una madre que teme al Señor, pero tiene un corazón generoso. El generoso tiene lindos ojos para ver, siempre está mirando la necesidad de los demás. Y hay algo precioso que Cornelio desarrolló, es un sentido de generosidad. Y tiene promesa. Proverbios 11:25 dice que el alma generosa, el corazón generoso, siempre será prosperado. Siempre será prosperado. Y el que saciare, él también será saciado. ¿Sabe que me ha demostrado la vida que siempre da vuelta? Los niños son dependientes de nosotros, pero cuando usted y yo seamos como nuestros padres, nosotros vamos a ser dependientes de los niños, que ya serán adultos. Pero ¿sabe que Dios no puede ser burlado? Todo lo que el hombre sembrare, ciertamente también eso cosechará. Si usted ama a sus hijos, va a tener una buena vejez. Lo van a amar, lo van a abrazar, jamás te van a dejar, porque has sabido cultivar en el corazón de la gente. El otro día hablamos que, ¿sabe qué es una persona, un ser humano? Génesis capítulo 1 es humus, el ser rojo, tierra. ¿Y sabe qué he encontrado? Que Dios nos llama a cultivar las mejores semillas en el corazón del otro, porque el otro es tierra fértil. Y cada vez que nosotros aprendemos a sembrar buenas semillas en el corazón de las personas, siempre eso tiene cosecha y eso tiene fruto que te va a venir. Por eso el odio también regresa, pero el amor también regresa, y lo mejor que trae como beneficio es que nosotros tenemos placer y bienestar cuando amamos.
Por eso la palabra del Señor dice, vence con el bien al mal. El otro es malo, pero es tierra. Siembre semillas de bendición en él y va a cosechar ese mismo asunto. La tercera característica que lo hacía una persona de buena influencia era que él oraba a Dios. A ver, de una explicación sencilla. Tiempo con Dios, diálogo con Dios. A veces hay momentos específicos que uno cierra la puerta del cuarto, se arrodilla, pero uno tiene un diálogo permanente con el Señor. ¿O no es así? Vas manejando con el Señor, mira, estoy pensando esto. En la oración es una expresión de la relación que tenemos nosotros con el Señor. Yo amo a mi esposa, ella lo sabe, pero necesitamos conversar. El Señor conoce nuestros sentimientos, pero es lindo orar al Señor. Y en la oración no solamente nos bendecimos, sino que traemos nuestras cargas al Señor. Mire, llega un momento que nosotros perdemos el control de todo, sobre todo de nuestros hijos. Pero el salmista decía que no podemos escapar de su presencia. Tus hijos nunca se podrán ir más lejos que la presencia de Dios. Lleva a tus hijos a la presencia de Dios. Lleva a tu gente, lleva tus problemas, lleva tus cargas, lleva tus dolores. Y a Centurión lo conocían. Fíjense que acá el escritor está diciendo, sí, ya sabemos quién es Cornelio. Es un hombre piadoso, temeroso de Dios. Es una persona generosa, pero también es una persona de oración. A mí me impacta todas estas cuestiones. Y fíjense que en un momento Dios se le revela. No me llama la atención. Una persona que teme a Dios y cultiva estas cosas, Dios se le va a revelar. Y cuando Dios le revela el corazón, ¿sabe qué le dice? Esto me emociona. Dice, tus oraciones y tus ofrendas han subido para memoria delante de Dios. Todo acto de generosidad, Dios lo ve. ¿Sabe quién a veces son los peores? La gente. Porque la gente muchas veces no retribuye. Tú les puedes haber dado el corazón, la vida y todo. Pero Dios es fiel, Dios es fiel. Por eso Pablo decía, no estemos haciendo todo para agradar al ojo, sino al Señor. El Señor es fiel. Y lo que has hecho para otros de parte del Señor, dice Él que no va a faltar la recompensa. Qué bueno es saber que cada vez, muchachos, muchachas, que estamos en oración delante del Señor, no hay una palabra que pasa inadvertida para el Señor. Cuando estás orando por tus hijos, ahí Dios está viendo esa mujer que está clamando al Señor. Ayer estuvimos en una boda cerquita de Atlanta y la mamá, una muchacha nicaragüense, dice que a los 4 años de la vida de su hijo, ella decidió buscar a Dios. Porque se dio cuenta que si ella no hacía algo, ese niñito que ya estaba creciendo se podía perder. Le golpean la puerta de la casa y a partir de ese momento, ella se entrega al Señor y le entrega la vida de su hijo. Claro, el muchacho creció, ya tomó sus decisiones y en un momento el nene le dice, mamá, yo ya no quiero ir a la iglesia. No me siento bien, no me atrae. ¿Qué hizo la mamá? ¿Qué podemos hacer nosotros? Casi nada. Pero algo que sí hizo la mamá, empezó a orar. Empezó a orar. ¿Vio la película Cuarto de Guerra? Funciona. Porque la oración como método no funciona. La oración que nos conecta a Dios, Dios sí funciona. Es un elemento, no es algo en sí mismo. Es el acto de ir al Señor. Y la mamá empezó a orar, Señor, que Él conozca a alguien que lo vuelva a tu camino. Y ahí viene la historia de nuestra querida Cintia, que hace unos añitos, no mucho atrás, en una gasolinera, por decirlo en este lenguaje, estación de servicio decimos allá en nuestra ciudad de Tandil, vino con su mamá y con la pareja del mamá diciendo, Cintia está mal. Ha sufrido momentos difíciles en su vida. Y nosotros los abrazamos con Andrea y vinieron a la iglesia. Cintia se conecta con las chicas de su misma edad.
y empieza como a sanar su corazón, y Dios le abrió una puerta para cuidar bebés acá hace 2 años atrás prácticamente. Pero mientras está trabajando lo conoce al Gio, al personaje en cuestión, y el Gio, que andaría buscando una noviecita, se encuentra que era una cristiana. ¿Y qué hizo esta? Le empieza a hablar del Señor, la muchachita, ¿vio? Y muchas veces las mujeres, primero antes de venir al Señor, buscan al otro Señor. Y a veces Dios usa esas cuestiones, como le pasó a la señora Andrea, la pastora Andrea, que antes de buscar al Señor en la iglesia buscó al señor Cáceres, pero se equivocó, porque el señor Cáceres también estaba orando y empezamos a darle, y hasta tuve el privilegio de ser mi primer bautismo porque era diácono de la iglesia. Hice algún trato con el Señor, ¿no? Bueno, Gio se encuentra con Cintia. Ayer la señora abrió la casa, el gran casamiento. Su hijo está congregado, su hijo está sirviendo a Dios. Su hijo no hablaba mucho español porque puro inglés en la casa, pero como Cintia viene de Argentina, el enamorado ahora también habla en español. Va a la iglesia, habla español y se casaron ayer. ¿Vio cómo Dios trabaja? Porque Dios no se olvida ninguna de tus oraciones, ni ninguna de tus ofrendas de amor, de plata, lo que sea, porque Dios prospera conforme a su riqueza en gloria y no conforme al favor de la gente, ¿sí? ¿Cuántos están disfrutando la palabra? ¡Wow! Increíble. Te vuelvo a recordar, Cornelio no tenía una vida de iglesia, o sea, nosotros deberíamos ser mejores que Cornelio. No tenía una vida de iglesia, no sabía mucho de nada, y Dios se le revela y le dice, bueno, alguien te va a enseñar, vayan a buscar un tal Pedro, y manda gente a buscarlo al Pedro para que venga y le enseñe. Y sabe que acá hay algo impresionante, impresionante. El que relata y describe a Cornelio dice estas 3 cosas que describimos, pero cuando van los soldaditos, los empleados de Cornelio y viajan hasta la casa de Pedro, le dicen que los manda Cornelio y les da una descripción personal de quién era Cornelio. Y ellos lo que hacen es corroborar o reforzar estos valores que Cornelio desarrolló en su corazón. O sea, cuando alguien habla bien de uno, a veces es una casualidad, ¿o no? Así que hablen bien de uno ya es demasiado. Pero cuando todo el mundo habla bien de ti, ya no es una casualidad. Nos conocen. Nuestros hijos nos conocen. Y muchas veces lo que viven nuestros hijos, eso habla más de nosotros que de ellos. ¿De dónde lo saqué? De Jesús. Quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Por eso, qué importante es que de una buena vez tomemos compromisos con el Señor. Hagamos lo que el Señor nos mandó a hacer. Empecemos a modelar, porque aun cuando parece que están distraídos, los hijos lo saben todo, ¿o no es así? Lo saben todo. Nunca dé por inocente a un niño jugando a los jueguitos que usted está discutiendo por ahí atrás. Saben todo. No hable de plata con los niños porque saben todo también. Bueno, quiero simplemente decir la onda expansiva. La onda expansiva significa que él fue una buena influencia para sí mismo, pero en segundo lugar, para su casa, porque dice la palabra, claro, no es casualidad, que toda la familia creyó en el Señor. Y al final dice que todos se bautizaron. O sea, ¿por dónde empezó la transformación? Por Cornelio. ¿Por dónde empieza el cambio de tus hijos y de tu familia? Por tu vida, por tus buenos compromisos, por lo que estés dispuesto a compartir con ellos. Es increíble, toda su casa supo llevar su familia a la fe. Por eso, mis queridos hombres, no perdamos la oportunidad. Estamos un ratito en la vida de nuestros hijos, marquémoslo para bien, con todo el amor, con todo el ejemplo, con todo lo que podemos depositar en ellos de parte del Señor. Muchachas, aunque van creciendo, aunque quedaron cosas postergadas en la vida, siguen siendo madres, siguen siendo influencers para sus hijas, la manera que tratan a su marido, la manera que se cuidan, la manera que hablan, le están modelando la vida de sus hijas. Yo siempre me he propuesto algo, hacérsela difícil a los novios y futuros esposos de mis hijas.
Sí, ¿saben cómo? Que ellos tengan un modelo de hombre como yo soy con mi esposa Andrea. Que nos vean divertirnos, que nos vean pellizcarnos, que nos vean ser humanos. A veces como se pone ahí medio áspero el tema porque empezamos con respeto. Ser una persona galante, hacer regalitos, tener buenas palabras con la esposa. Yo digo, es el modelo. Que cuando elijan, ellas sepan respetarse, pero sepan elegir un hombre que las cuide como papá la cuide a mamá. Oportunidades, ¿no? La primera área, entonces, que él pudo influenciar en esta onda expansiva fue su propia familia. ¿Qué desafío tenemos? Solamente le regalo Efesios, ahí capítulo 6, 4, dice, y ustedes, nosotros, acá estamos. Padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y fórmenlas con las enseñanzas cristianas, con la palabra del Señor, con los valores del Señor. Eso es para nosotros. Y le decía a las mujeres que a pesar que van creciendo y todo, no se olviden que siguen siendo madres, siguen siendo esposas, abuelas. Porque ahora hay una onda que nos hacemos grandes y estamos tan impecables que nos queremos hacer los adultos, los adolescentes de nuevo. Y ellas, me voy con las chicas. Y si hacen las de 15 años, hermana, tenés 50 ya. O sea, comportate como una señora de 50. Sí, porque está esta onda y si se divorcian, se creen que de nuevo, empezar de nuevo como que, no, ya tenés 50, 55, 60. Estos principios son para gente que entiende su rol y que tiene que influenciar. La tercera área que influenció tiene que ver con la vida de Pedro. Pedro representaría un líder espiritual, un pastor, un mentor, alguien que el Señor pone para enseñarte la palabra. Y Pedro tenía revelación. Pedro cuando vino a la casa dice que empezó a hablar, tenía una gracia de Dios y que en el medio del discurso se rompió todo porque vino el Espíritu Santo y se manifestó y se fueron llenos del Espíritu Santo. Pero ¿saben qué? Pedro necesitaba ser influido por un Cornelio. Los pastores te necesitamos porque hay áreas de Dios en nuestra vida que tienen que ser cultivadas por alguien que nos ame, que esté cerca de nosotros y nos bendiga. Esto no se hace solo, una iglesia no se hace solo, es un cuerpo y nosotros somos un miembro más como ustedes. Y sabe que había un respeto en Cornelio, porque cuando perdemos el temor de Dios y cuando nosotros estamos poniendo a menos los siervos de Dios, todos perdemos. Cornelio tenía un sentido de autoridad porque era militar, un centurión. Y fíjense que dice que cuando Pedro entró, salió corriendo Cornelio a recibirle y se postró a sus pies, o sea, se le fue la mano. Era honra, pero no para tanto, ¿sí? Y adoró, más Pedro se levantó diciendo, levántate pues, yo mismo también soy hombre. Qué lindo es cuando se honra al siervo de Dios. Y cuando el siervo de Dios con un corazón íntegro habla palabra de Dios. ¿Se acuerda cuando estaba el joven Samuel y escuchaba una voz? Era Dios. Pero él pensaba que era su líder Elí. Entre lo que Dios le hablaba y la voz de su líder era una misma cosa, hasta que el líder le dijo, no soy yo, es el Señor. Hasta que Pedro le dice, no adores al hombre, porque hay muchos que les gusta, les gusta las primeras planas, las redes sociales y todo ahí como que sigan al hombre. No es así. Pedro en un momento dijo, somos hermanos, somos iguales, tenemos las mismas luchas, pero te agradezco la honra. Y la última influencia, obviamente, es la influencia en toda su comunidad. El verso 24 del capítulo 10 dice, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a los parientes. Él no se quedó con ser buena persona. Él no se quedó que su casa estaba bendecida. Él no se quedó con esto que el pastor de turno vino a visitarle y tenía un buen líder. Él compartió todo lo que Dios estaba haciendo con otras familias, con los parientes y amigos más íntimos. Y Pedro entró y halló a muchos que se habían
reunido. Quiero decirte esto, no dejes de atraer personas a los pies de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Sos el indicado de Dios para influir a tu familia, a llevar a alguien a los pies de Cristo, alguien que se apartó del camino, alguien que nunca conoció al Señor. En un momento San Pablo se estaba como complicando con sus problemas personales y el Señor dice, calla, habla y no calles, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Todo el pueblo que está acá está bajo nuestra responsabilidad. Nosotros debemos hacer todo lo posible por atraer a la gente a los pies de Cristo. Amén. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos fueron bautizados. Wow. ¿Cuántos quieren ser como Cornelio? Yo me he propuesto ser un Cornelio. ¿Qué es un Cornelio? Influirme bien a mí, temor del Señor. Ser una persona generosa, no pensar en mí y en mi necesidad. Generoso de plata, de amor, de cariño, de afecto. Soy una persona sensible a los demás. Ser una persona de oración. Que Dios me encuentre en algún momento del día ahí orando por mis hijas, por mi nieta, por mis amigos, por todas esas personas que yo tengo en mi corazón, tantos de mi familia que yo le digo al Señor, tené misericordia, tienen una raíz cristiana, tienen un bisabuelo plantador de obra, una bisabuela como Rosita, con todos esos dones preciosos del Espíritu Santo. No se puede perder nuestra herencia, pero alguien tiene que estar cada mañana orando por cada uno de ellos. Ser una persona que en primer lugar haga todo para que mis hijos amen a Dios y amen lo que papá y mamá están haciendo. Que amen la casa del Señor. Influir de tal manera que los pastores, los que me bendicen a mí, sea una bendición para mi vida y yo una bendición para ellos también. No estar pensando, ¿qué me dan los pastores? Los pastores necesitan de mí. El cuerpo de Cristo necesita de mí. Para que se perfeccione la obra de los santos, los dones que el Señor me dio tienen que estar conectados en el cuerpo. Y esta comunidad va a ser influenciada. Mire, yo le voy a leer, y con esto termino, antes de orar. Algo que encontré de lo que habló la tradición cristiana, porque la Biblia casi no habla más de Cornelio después de esta experiencia, pero la tradición cristiana sí documentó qué fue de la vida de Cornelio. Interesante, ¿no? Según algunas tradiciones cristianas, Cornelio se convirtió en el primer obispo de Cesarea. Primer obispo de Cesarea. Cornelio es un nombre de autoridad que tiene que ver con un tipo de símbolo que representaba como un animal que iba liderando una gran manada, de empuje, abriendo camino, punta de lanza, podríamos decir nosotros. Eso significaba Cornelio, invulnerable. Y dice que esa imagen que habría sobre el nombre Cornelio representaba un valor, una aspiración de los antiguos guerreros al suponer que esta forma de poder vivir hace a la persona invulnerable a la flecha. O sea, es quizá una imagen que tenía que ver con la tragedia griega, romana, alguna imagen popular, pero eso es lo que significaba Cornelio, significaba alguien indestructible, alguien que no lo paraba nadie, ni gente, ni crítica, ni fracaso, ni opinión. Eso es un Cornelio. Un hombre, una persona de autoridad. Por eso, mi querido, yo quiero que oremos juntos. Yo me pongo en la fila, yo estoy con ustedes, junto con mi esposa. Si hay algo que hoy tenemos que hacer es influenciar en el poquito tiempo de vida útil que el Señor nos tiene acá en la tierra. No es tiempo de perder el tiempo. Póngase de pie por un momento. Yo quiero que estés ahí delante del Señor y que quizá en el silencio, quizá en este momento de reflexión, estés delante del Señor, estés delante del Señor y que puedas pensar un poquito más a nivel personal. Yo no sé por qué Dios te trajo a escuchar esta palabra, pero sí sé que eres un hombre de influencia, que eres una mujer de influencia, aun cuando tu autoestima te sabotee, tu baja autoestima.
Eres valioso para Dios, pero eres valioso y eres valiosa para tu gente. Hoy es el día donde ahí en tu corazón le digas: Señor, no quiero vivir una vida renegando del pasado. No quiero vivir una vida como siempre estar tratando de enmendar mi dolor. Señor, hoy te pido que sanes mi alma. Dígale: Señor, sana mi alma. Quizá no he tenido los padres que he deseado, el papá o la mamá que yo he esperado. Pero hoy, Señor, me has hecho padre, me has hecho madre, me has hecho esposo, esposa, abuelo, líder. Y Señor, hoy quiero decirte: aquí estoy. Hoy es el día donde asumo mi compromiso, Señor. Asumo mi compromiso. Yo no tengo excusa. Cornelio lo pudo hacer cuando era el menos indicado. Yo tengo tu Espíritu Santo. Yo quiero decirte, y esto me decía el Señor: el mismo Dios que buscó Cornelio está en este lugar. Puedes hacer lo mismo que él. Dile: Señor, yo quiero vivir con temor de ti. Yo quiero ser generoso, pero yo quiero, Señor, que tú me conozcas en intimidad. Busca al Señor en este tiempo. Busca al Señor y haz la prueba. Que comience el Espíritu Santo a obrar en tu corazón. Y vas a ver cambio en la vida de tus hijos. Vas a ver cambios en la vida y en el ambiente espiritual de tu familia. Que el Señor comience por tu corazón. La iglesia va a cambiar, el ministerio va a cambiar, la obra del Señor va a cambiar. Ore por un momento. Yo no quiero cortar este espíritu. Dígale: Señor, yo necesito tu presencia. Señor, yo necesito lo mismo que tuvo Él en mi vida. Señor, construye en mí un perfil de un influencer para bendición. Que, Señor, irremediablemente mi matrimonio sea bendecido por esa sanidad, por esa búsqueda, por ese cambio que hay en mi corazón. Señor, bendigo la vida de cada familia, bendigo la vida de tus hijos, de tus hijas. Señor, declaro que hay una palabra sobre ellos y aunque el enemigo levante lo que levante sobre ellos, Señor, tú tienes la autoridad sobre mi hogar, pero asumo la responsabilidad y, Señor, por mi bendición serán alcanzados en bendición. Señor, gracias en esta tarde. Levanta una iglesia sana, como una familia de perdón, como una familia que no mire el pasado, sino que abraza los nuevos desafíos. Señor, el pasado ha sido nuestro aprendizaje, nuestra experiencia, nuestro campo de maduración. Pero hoy, Señor, levanta una casa de sanidad, levanta una casa de familia, levanta una casa de relaciones sanas y que, Señor, nosotros podamos servirte con un corazón agradecido, un corazón que influencie a toda esta comunidad que necesita de ti, Señor. Te bendecimos, te damos gracias, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios en esta tarde? Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias.